Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema importante, los derechos humanos. Somos la unidad de violencia del Centro de Salud Santa Rosa de Huaycán. Vamos a hablar específicamente de la reseña histórica de los derechos humanos. A lo largo de la historia, los conflictos, ya sean estas guerras o levantamientos populares, sirvió como una reacción a tanto tratamiento inhumano y a las injusticias que se veían. Muy a menudo se considera que el cilindro de Ciro, que se redactó en el año 539 a.C. por Ciro el Grande en Persia, fue el primer documento sobre hablar de los derechos humanos. Asimismo, la Declaración de los Derechos Ingleses de 1689, redactada después de las guerras civiles que se dieron, surgió de la aspiración del pueblo hacia la democracia. Como sabemos, la Revolución Francesa dio lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y su proclamación de igualdad para todas las personas. Pero tenemos que recordar un hecho sumamente importante, que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió ahí en la Segunda Guerra Mundial? Después ya de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como los que sucedieron en ese conflicto, que todos lo sabemos, lamentablemente. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento que más tarde, este documento pasaría a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue proclamada el 10 de diciembre, por eso es una fecha que se conmemora en este mes. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General reunida en París aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es así que los estatutos de las Naciones Unidas otorgaban al Consejo Económico y Social el poder de establecer comisiones, comisiones económicas y sociales para que puedan promocionar los derechos. Y una de estas comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, se encargó de la creación de la Declaración Universal. Esta fue redactada por representantes de todas las regiones del mundo, formalmente adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre del año 1948. Es el documento más universal que se conoce de los derechos humanos en existencia. Describe 30 derechos fundamentales que constituyen la base para una sociedad democrática. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que dieran difusión a este texto de la Declaración, que se distribuya, que se exhiba, que se lea y que se expusiera principalmente en escuelas y otras instituciones de enseñanza, sin distinción, basándose en la posición política de los países o territorios. En la actualidad, la declaración es un documento en continua evolución que ha sido aceptada como contrato entre un gobierno y su pueblo en todo el mundo, siendo el libro Guinness de Récords Mundiales dice que es el documento más traducido en todo el mundo, como debe de ser. Los derechos humanos nos brindan garantías de justicia, libertad de vivir en un ambiente sano y de forma igualitaria.
las características de los derechos humanos. Estas son universales, aplica para todo el mundo. Estas son absolutas, estas son inviolables, imprescriptibles, indisolubles y progresivas, ¿no? Fundamentalmente hay que conocer estas características de los derechos humanos para poder ejercerla en igualdad. Fomentan la igualdad de oportunidades, permiten que las personas amen a quien elijan, a quien quieran elegir, dan libertad de practicar cualquier tipo de religión o no practicar ninguna, fomentan la libertad de expresión, aseguran que nuestras necesidades básicas sean satisfechas, promueven la democracia y protegen a los más vulnerables.